Para comenzar esta exploración el día de hoy, enviamos una bendición divina para el día y la semana de todos los que nos escuchan. Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente fascinante y, bueno, de proporciones épicas. Vamos a entrar de lleno en un análisis a fondo sobre la estructura, el origen y el propósito del libro de Génesis. Y vaya que es un texto monumental. Totalmente. Y para esto vamos a basar nuestra investigación en las introducciones y notas críticas de dos obras gigantescas, la Biblia de Estudio Holman y la Nueva Almeida Actualizada. La misión hoy, digamos, es desempacar cómo este texto milenario, cuyo nombre original en hebreo es Bereshit. ¿Qué significa en el principio? Exacto, que significa literalmente en el principio. Queremos ver cómo esto es muchísimo más que un simple relato antiguo. O sea, estamos hablando de una obra literaria con una sofisticación asombrosa. Sí, es una obra que sirvió como un fundamento histórico, cultural y teológico para un pueblo nómada entero. Así es. Y hay un pequeño adelanto para mantener la intriga de la audiencia. Esas partes del libro que, seamos sinceros, la gente a menudo se salta porque parecen tediosas. ¿Te refieres a las listas largas de nombres? Uy, sí, esas genealogías interminables con nombres casi imposibles de pronunciar. Pues resulta que son la clave absoluta. Son literalmente el esqueleto que sostiene toda la obra. Pero bueno, ya iremos desglosando todo eso. Yo estoy lista. Yo también. Es un privilegio adentrarnos en este material, porque al examinar toda la erudición que rodea estos textos, lo primero que salta a la vista es que Génesis está muy lejos de ser un accidente histórico o una simple colección de cuentos populares que alguien agrupó al azar. Claro, no fue alguien pegando pergaminos porque sí. Exactamente. Es un diseño literario de altísima precisión. Y para comprender verdaderamente esa precisión, el punto de partida obligado es el misterio de su autoría y las pistas, las fascinantes pistas editoriales que el propio texto ha ido dejando. Es que, tradicionalmente, la mente de uno viaja directo a Moisés, cuando se habla de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? La Torá, el Pentateuco. La historia clásica siempre presenta a este líder israelita que fue educado en las esferas más altas de la aristocracia egipcia como la mente maestra de todo el texto. Sí, esa es la visión tradicional. Pero claro, surge una duda bastante razonable en las fuentes. Si consideramos que la época de Moisés se sitúa aproximadamente entre los años 1500 y 1300 a.C., ¿cómo se sostiene esta autoría frente a la crítica académica moderna? Porque a menudo cuestionan mucho la antigüedad de estos relatos. Esa es precisamente la tensión que dominó a la academia durante, todo el siglo XIX y XX. Hubo una fuerte corriente de académicos críticos que rechazaron de plano la idea de una autoría tan temprana. Decían que era mucho más reciente. Sí, el argumento principal era que el texto que tenemos hoy era más bien un mosaico escrito por múltiples fuentes independientes durante un periodo larguísimo, y que recién se consolidó en su forma final hacia el siglo V a.C. O sea, mucho después del exilio en Babilonia. Exacto. Pero, y aquí viene lo interesante, la investigación arqueológica y lingüística de las últimas décadas ha hecho que los eruditos retrocedan bastante de esa postura tan radical. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la evidencia interna del texto muestra una correspondencia asombrosa con las realidades históricas del segundo milenio antes de Cristo. Y ahí es donde entra un detalle fascinante de las fuentes sobre esa correspondencia histórica, que es el relato de José en Egipto, su ascenso a gobernador. Es un ejemplo perfecto. Porque cualquiera que lea eso hoy podría pensar que un esclavo hebreo, llegando a ser la segunda persona más poderosa del imperio egipcio, es pura ficción como de película. Pero la historia secular coincide de una forma sorprendente con la época de los Hyksos. Los Hyksos, claro. Que eran, para quienes nos escuchan y no tienen el dato a la mano, pueblos de origen semita que lograron infiltrarse y gobernar el norte de Egipto por ahí del año 1600 a.C. Entonces, bajo una dinastía semita, el ascenso de un hebreo como José ya no suena a cuento de hadas. Es una posibilidad política muy realista. Totalmente. Y no solo eso. Los nombres propios, los contratos matrimoniales descritos en la vida de los patriarcas, calcan a la perfección los documentos arqueológicos de esa era exacta, no los de siglos posteriores.
lo cual refuerza un montón la confiabilidad histórica. Pero, aquí se presenta un aparente callejón sin salida que mencionaste antes, sobre la fecha de escritura. El tema de los nombres geográficos. Sí, si el texto es tan antiguo, ¿cómo explicamos que aparezcan nombres de ciudades o regiones que simplemente no existían en la época de Moisés? Las fuentes notan que el texto menciona la ciudad de Dan o hace referencia a Ur de los Caldeos, y la historia demuestra que esos términos se usaron mucho tiempo después de que Moisés muriera. Parecería una contradicción insalvable, ¿verdad? Sí, es como descubrir un error de continuidad en una película de época, o como leer un documento supuestamente del siglo XVII que menciona la ciudad de Nueva York. En lugar de Nueva Ámsterdam. Exacto, en lugar de Nueva Ámsterdam. Esa analogía de Nueva Ámsterdam es perfecta para entender el proceso literario del mundo antiguo. Tenemos que recordar que estos textos no eran documentos guardados bajo llave en una bóveda o en un museo. Eran textos vivos. Se usaban constantemente. Se recitaban en festivales, se leían a viva voz en las plazas para recordar al pueblo su identidad y las promesas de Dios. Entonces imagínate si un lector en la época del rey David, o peor aún durante el exilio en Babilonia, escuchaba el nombre de una ciudad que había dejado de existir hacía 500 años. El mensaje perdería todo su impacto geográfico. La gente diría, ¿dónde queda eso? Claro, no entenderían nada del recorrido. Entonces, las fuentes sugieren que el texto experimentó una especie de, digamos, mantenimiento a lo largo de los siglos. Mantenimiento editorial, exactamente. Un escriba posterior, impulsado por la necesidad de que la audiencia comprendiera la historia, actualizaba sutilmente esos nombres. Y a mí me parece que esto demuestra un nivel de cuidado inmenso. El texto era sagrado y debía preservarse, sí, pero por encima de todo debía ser inteligible para la gente. No estaban alterando la trama ni inventando cosas. No, solo ajustaban las referencias del mapa para que las nuevas generaciones no se perdieran. Y este esfuerzo por mantener la coherencia de una historia tan inmensa, que abarca desde la creación del cosmos hasta que 70 personas migran a Egipto, nos lleva directamente a la ingeniería literaria del libro. Y aquí es donde entran las famosas genealogías y el efecto de lupa. Llegamos al punto del adelanto, las listas de nombres. Encontrar un capítulo entero dedicado a quién engendró a quién, que es cuando el interés de la lectura normalmente decae. Se desploma, sí. Pero el análisis estructural revela que ignorar estas genealogías es como perderse la brújula del autor. Las fuentes dicen que tienen una función técnica brillante, anclada en una frase hebrea muy específica que se repite una y otra vez. La frase es Toledot. Se traduce comúnmente como «estas son las generaciones de» o «esta es la historia de». Aparece más o menos 11 veces y literalmente actúa como el esqueleto del Génesis. Imagina que el libro es una producción cinematográfica inmensa. Esta frase, Toledot, es el mecanismo que usa el director para mover la cámara. Y vaya que es un movimiento de cámara radical. Los primeros 11 capítulos son una toma panorámica espectacular. Un gran ángulo que abarca la creación del universo, la primera pareja, la caída, un diluvio global y luego la dispersión de las naciones. O sea, es la historia de la humanidad entera. Es universal. Y de repente llegas al capítulo 12 y el lente hace un zoom dramático. Deja de enfocar a las naciones y centra toda la luz en un solo hombre allá en Mesopotamia, Abraham. A partir de ahí, los 39 capítulos restantes son una historia patriarcal súper íntima. Y para lograr que ese zoom no se sienta como un salto abrupto, el autor utiliza las genealogías. El análisis muestra una distinción muy inteligente entre dos tipos de genealogías, las lineales y las segmentadas. A ver, explícanos eso de lineales y segmentadas. Claro. Las lineales nombran a un solo individuo por generación. Crean una línea recta en el tiempo. Por ejemplo, desde Adán hasta Noé, o de Sem hasta Abraham. Su propósito es actuar como una especie de máquina del tiempo narrativa. Avanzan siglos de historia en unos pocos versículos para llegar rápido al siguiente protagonista importante. Funcionan como un botón de avance rápido. Y el contraste con las segmentadas es muy revelador, porque las segmentadas son anchas, abarcan múltiples hermanos y ramas de una familia. Y los documentos señalan que se usan estratégicamente para personajes como Ismael o Esaú. Que no son los portadores de la promesa principal. Exacto.
Funcionan como un archivo narrativo. Es la forma en que el texto te dice, mira, esta rama de la familia creció, se estableció por allá y formó estas naciones. Bien, ahora cerramos este archivo y volvemos a enfocar toda la atención en la línea principal de Isaac o de Jacob. Es un recurso genial para limpiar el escenario. Mantiene la trama enfocada sin dejar cabos sueltos. Y esta obsesión por el orden estructural refleja algo más profundo. Una convicción teológica que es vital cuando colocas a Génesis junto a otros relatos del mundo antiguo. El debate entre historia y mito en el Medio Oriente antiguo muestra abismos insalvables entre la cosmovisión hebrea y la de sus vecinos. Abismos inmensos. Porque cuando uno lee epopeyas mesopotámicas de la época, como el poema de Gilgamesh o el mito de Atrahasis, se encuentran ecos de Génesis. Hay relatos de creación, hay un diluvio grande, hay un barco que salva a unos pocos. Pero el tono, el propósito, revelan culturas operando en universos completamente diferentes. La diferencia principal radica en la naturaleza de la divinidad y la posición del ser humano. Hay que pensar que los mitos babilónicos fueron escritos en civilizaciones urbanas. Reflejan panteones de dioses muy caóticos, caprichosos, que pelean entre sí. Asesinan a sus rivales y usan los cadáveres para construir el mundo. Tal cual. Son como artesanos frustrados que intentan ordenar un caos preexistente. No crean de la nada. Y además un detalle crucial. Crean a los humanos simplemente porque los dioses están cansados de trabajar. Necesitan esclavos que cultiven la tierra y les ofrezcan sacrificios para poder alimentarse. La imagen de esos dioses creando a la humanidad, porque además el ruido que hacían los dioses menores no los dejaba dormir, es casi cómica vista desde hoy. Y en contraste, Génesis introduce a una audiencia de pastores nómadas en el desierto una idea revolucionaria. La creación ex nihilo, de la nada. Una soberanía absoluta. Exacto. El Dios del Génesis no lucha contra monstruos marinos para crear el mundo. Él simplemente habla y la luz obedece. Comunica un control total. Y la implicación de esto para esa época es monumental. Si este Dios creó todo, significa que el sol, la luna, las estrellas y los ríos no son dioses. Son objetos, son lámparas, creaciones ordinarias. Le quitan la naturaleza cualquier estatus divino al que haya que temerle o adorarle. Y en paralelo a esa elevación tremenda de Dios, hay una representación muy fascinante de la humanidad en los textos. En la literatura antigua de otras culturas, los protagonistas suelen ser reyes deificados, semidioses con poderes increíbles, sin una sola falla. Pero Génesis exhibe un realismo crudo sobre la naturaleza humana. Es que los héroes bíblicos son muy reales. Son personas profundamente fracturadas. Son nobles, portadores de la imagen de Dios, pero cobardes y moralmente ambiguos al mismo tiempo. La honestidad del texto al retratar a los patriarcas es asombrosa. No oculta nada. Vemos a Abraham, el padre de la fe, mintiendo sobre su esposa en 2 ocasiones por puro terror a que lo maten. ¿O a Jacob? Jacob es básicamente un estafador. Engaña a su hermano, le miente a su padre ciego, se engaña mutuamente con su suegro para conseguir riquezas. Si este libro fuera propaganda nacionalista para glorificar a los fundadores de Israel, haría un trabajo terrible. El único héroe verdadero de la narrativa es Dios. Él es el motor de la historia, rescatando a los humanos de sus propias malas decisiones constantemente. Y esta visión tan centrada en la soberanía de Dios nos plantea un puente hacia un debate muy contemporáneo. Probablemente el elefante en la habitación. La tensión entre la ciencia moderna y el texto del Génesis. Exactamente. ¿Cómo debe acercarse una mente actual a un relato que habla de la creación en días o de un diluvio global cuando tenemos siglos de descubrimientos en geología y biología evolutiva? Para muchos parece que hay que elegir, o el rigor científico o el texto bíblico. Pero las fuentes son muy claras al abordar esto. La clave está en comprender las expectativas modernas versus el propósito original del texto. Cometeríamos un gran error al leer el Génesis como un libro de texto de mecánica cuántica o de taxonomía biológica. Es usar la herramienta incorrecta. Totalmente. El autor no tenía el menor interés en responder curiosidades que surgirían milenios después. No intenta explicar de dónde sacó Caín a su esposa, ni los mecanismos exactos de las placas tectónicas durante el diluvio.
Porque la categorización que hace el texto es puramente fenomenológica. Describe el mundo tal como se observa a simple vista. Los animales se dividen en categorías que tendrían sentido para un pastor antiguo: bestias de carga, animales salvajes y criaturas que se arrastran. Y respecto al intenso debate sobre los días de la creación, la erudición presenta múltiples perspectivas. Sí, las fuentes enumeran varias visiones. Están los que defienden los días literales de 24 horas. Otros interpretan esos días como largas eras geológicas. También está la perspectiva de los días análogos, como una metáfora basada en la semana laboral humana. Y una visión muy fuerte es la del marco literario, donde los días no representan tiempo cronológico en sí, sino una estructura poética para mostrar cómo Dios primero crea los espacios, luz, mar, tierra, y luego los llena con habitantes, astros, peces, animales. Y la belleza de entender todas estas perspectivas es darse cuenta de que el punto central no cambia. La intención de los primeros capítulos no es explicar el cómo en términos científicos, sino establecer el quién y el por qué. El objetivo era asegurar a una nación nómada, rodeada de culturas aterradas por dioses hostiles, que su creador es benevolente, que ordena el caos para crear un espacio habitable. Lo mismo ocurre con el diluvio. Buscar ahí una explicación para toda la columna geológica de la Tierra es desenfocar el mensaje. El propósito es mostrar la severidad del juicio sobre la violencia humana y al mismo tiempo la gracia asombrosa hacia Noé. La ciencia busca entender los mecanismos, pero Génesis provee el significado subyacente. Y al alejar la mirada de esa creación cósmica, el relato desciende a la tierra, al polvo, a la complejidad de la experiencia humana diaria. Lo que nos lleva a la última gran temática que envuelve al libro: familia, fractura y redención. A pesar de los comienzos épicos, esto se convierte rápido en un drama íntimo sobre relaciones humanas rotas. Todo se origina con la primera rebelión. Adán y Eva deciden buscar autonomía apartados de Dios. Y esta caída no es solo romper una regla, es una traición que altera todo. El resultado es el exilio, el dolor y la muerte. Pero a nivel relacional, la alienación es devastadora. Se esconden, se culpan mutuamente, y el orden original se hace pedazos. La onda expansiva golpea de lleno a la familia. La primera generación fuera del Edén termina en un fratricidio: Caín asesinando a Abel. Y esa tensión, esa envidia letal entre hermanos, es el hilo conductor. Se ve en el odio de Esaú hacia Jacob, y llega al punto máximo cuando los hijos de Jacob venden a su propio hermano José por puros celos. Familias desgarrándose. Sin embargo, la oscuridad no tiene la última palabra. En medio de esa disfunción total, hay un plan de rescate que pivota sobre el pacto con Abraham. Se le promete a este hombre común que a través de su familia quebrantada, todas las naciones recibirán bendición. Es el mecanismo para revertir la maldición del Edén. Y lo fascinante es cómo opera esta redención subvirtiendo las normas culturales. En el mundo antiguo, el primogénito tenía todo el derecho, pero el texto invierte ese orden. Ismael es mayor, pero la promesa sigue a Isaac. Esaú nace primero, pero el linaje pasa a Jacob. Incluso Jacob, en su lecho de muerte, cruza las manos para bendecir a Efraín, el menor, sobre Manasés. El mensaje es que la gracia de Dios no se rige por méritos humanos ni tradiciones sociales, sino por su propósito soberano. Y esa gracia llega a su clímax emocional con José perdonando a sus hermanos. Él les dice que lo que ellos pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Esa es la tesis del libro. Un mundo fracturado, pero con una redención imparable en proceso. ¡Qué recorrido tan extraordinario! Para ir cerrando, queda claro que este texto es la piedra angular de todo. Lo que sigue: un Dios que pone orden en el caos cósmico y luego orquesta la salvación a través de personas increíblemente imperfectas. Pero nos deja con un pensamiento provocativo final. Las fuentes mencionan que Adán y Eva fueron creados como vicerregentes. Como representantes reales. Sí, en el mundo antiguo eso era ser la imagen viva del rey en un territorio. Embajadores encargados de gobernar, cultivar y extender la belleza del santuario del Edén. Si ese era el propósito original de la humanidad, ¿qué significa ser un embajador de orden y belleza en el mundo actual?
¿Cómo cambia esto la manera en que vemos nuestra responsabilidad con el medio ambiente y el cuidado mutuo hoy en día? Lo dejamos ahí para la reflexión de quienes nos escuchan. Es un desafío inmenso que transforma la manera de ver nuestro propósito. Ha sido un análisis verdaderamente enriquecedor. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este espacio de descubrimiento profundo. Que Dios bendiga a todos los oyentes.